Hola chicos, muy buenas tardes. Aquí nuevamente la doctora Susana Gallón, la responsable del grupo 102 de anatomía. Vamos a hablar del tema 2.4 de su unidad 2 de tegumento común, que corresponde a glándula mamaria, y vamos a comenzar definiendo la glándula mamaria, de latín mame, mamae, escrito como tal. Es una glándula sudorípara modificada de naturaleza túbulo alveolar compuesta que tiene dos secreciones: el calostro o calostrum durante las primeras horas periparto, o después del parto, o la leche. Esta secreción pues sirve obviamente para nutrir a las crías de los mamíferos. Cada glándula mamaria consta de unidades secretoras que se encuentran agrupadas en lóbulos que están delimitados por tejido conectivo. Entonces, pues justamente a eso se refiere con una naturaleza túbulo-alveolar compuesta. Tenemos a los alvéolos, que es el sitio donde se produce la leche, y una serie de tubos o ductos que forman lóbulos que van a depositar al final toda la leche en este seno de la glándula mamaria para al final poder salir a través del canal del pezón y el orificio del pezón. Pueden encontrarse desde la región axilar hasta la inguinal. En equinos y rumiantes lo podemos encontrar en la zona inguinal, o de forma continua justo desde la axila hasta la ingle, como en suinos y carnívoros. Se desarrollan a nivel embrionario como yemas epiteliales desde los pliegues mamarios, y pues obviamente todas estas glándulas, o cada una de estas glándulas, posee un pezón o papila mamaria, papila mamae. Pueden encontrarse supernumerarios también. Esto quiere decir que hay pezones, pero que no poseen una estructura glandular funcional asociada a ese pezón. Es perfectamente normal, es común encontrar especímenes o encontrar ejemplares o animales que posean pezones supernumerarios. Y bueno, a manera como de glosario, pues mencionarles que el calostro es una leche modificada que se produce inmediatamente después del parto y es la responsable de transferirle todas las defensas al recién nacido, para que a través de la leche, o justo por el consumo de ese calostro, el individuo recién nacido tenga defensas para defender su organismo ante los antígenos del medio ambiente. De forma regular, el número de orificios en el pezón es igual al número de ductos que posee la glándula. Hormonalmente, pues obviamente depende, su crecimiento depende de la interacción hormonal. Es por ello que comienza a crecer después de la pubertad y se continúa durante la gestación. Las glándulas mamarias forman ubres en rumiantes y en equinos, debido a lo cerca que se encuentra una glándula de la otra, mientras que en suinos y en carnívoros las glándulas se encuentran claramente distanciadas, ¿no? Y son rudimentarias en los machos. Entonces aquí podemos ver la ubre de una yegua y la ubre de una borrega. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, vamos a tener una distribución torácica, abdominal e inguinal, y aquí tenemos a las diferentes especies. Los puntitos negros se refieren a la cantidad de orificios del pezón que posee cada una de las especies. Obviamente no tienen esta forma, solamente fue la forma en la que pude esquematizar esta distribución, ¿no? Donde podemos encontrar que las cerdas tienen 7 pares de glándulas mamarias, 4 torácicas o 2 pares torácicos, 3 pares abdominales y 2 inguinales, y cada una de estas glándulas mamarias posee cada uno de los pezones de estas glándulas posee 2 orificios en el pezón. La perra, obviamente todo esto vamos a hablarlo en su generalidad, ¿no? Como ya vimos anteriormente, podemos tener pezones supernumerarios, solo que recuerden que estos pezones supernumerarios no necesariamente se encuentran relacionados a un tejido glandular funcional. Es decir, si hay 5 pezones y hay 5 pezones en la vaca,
no quiere decir que ese quinto pezón vaya a ser funcional y secrete leche. Bien, entonces retomando, en la generalidad, las perras poseen 5 pares de glándulas mamarias, 2 pares torácicos, 2 pares abdominales y 1 par inguinal. Por otro lado, la gata posee 4 pares, 2 pares torácicos, 1 abdominal y 1 inguinal, con 5 orificios en el pezón. La perra tiene muchísimos orificios en el pezón, entonces, bueno, no muchísimos, ¿no? Posee de 5 a 7, la gata 5. En la vaca, bueno, más bien los rumiantes y los équidos poseen ubres, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Que son glándulas mamarias que se encuentran tan cerca una de la otra que forman una estructura independiente. La vaca posee 4 cuartos o 4 pezones, 4 glándulas mamarias que funcionan de forma independiente, cada una con un solo orificio en el pezón. La oveja y la cabra tienen solamente un par de glándulas mamarias que se ubica justamente en la porción inguinal, con un orificio del pezón en cada una de ellas, y la yegua también posee un solo par de glándulas mamarias que se ubican en la porción inguinal y posee cada uno de sus pezones 2 orificios. Hablando ya de características por especie, pues vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas, donde tenemos a la cerda, que recuerden que tenemos 7 pares de glándulas mamarias, 2 torácicas, bueno, 2 pares torácicos, 3 pares inguinales, 2 pares torácicos, 3 pares abdominales y 2 pares inguinales. Toda la glándula mamaria, todo el complejo de las glándulas mamarias forman el contorno ventral del tronco de las cerdas y se extienden desde la axila hacia la babilla. La babilla básicamente vendría a ser lo que nosotros es la rodilla. Ahí se encuentra justo la rótula, entonces vamos de la axila a la babilla y este tejido glandular se encuentra suspendido por láminas fibrosas derivadas de la fascia abdominal profunda. Hay una sola cisterna, pero hay 2 canales por pezón. Y justo cada uno de esos canales pues tiene su orificio al final. ¿Quién se encarga de la irrigación? Bueno, básicamente vamos a tener a la arteria torácica externa, a la arteria epigástrica superficial, tanto craneal y caudal, y venas satélites, es decir, venas que llevan el mismo nombre. Mientras que el drenaje linfático, los 2 primeros pares, que son los torácicos, van a ser drenados por los nodos linfáticos cervicales y los esternales superficiales ventrales, mientras que los 5 pares caudales, es decir, los 3 pares abdominales y los 2 inguinales, por los nódulos o los nodos linfáticos inguinales superficiales. Hablando de los carnívoros, de forma general, la glándula mamaria las glándulas mamarias de los carnívoros reciben su aporte sanguíneo por la torácica lateral, la arteria torácica lateral o axilar, y la torácica interna, así como de la pudenda externa también. ¿Sale? Entonces aquí vamos a ver que los pares caudales justo son los que son justamente estos de acá atrás, que son básicamente los inguinales. Son vascularizados o son irrigados por la epigástrica superficial caudal, que viene justo de la pudenda externa, y de forma profunda por la abdominal caudal y la circunfleja ilíaca profunda. Las venas que irrigan estas porciones son satélites, es decir, que vienen acompañando el trayecto de la arteria y que llevan el mismo nombre, y también hay formación de anastomosis, plexos arteriales y venosos. Recuerden que es una glándula sudorípara modificada. Por otro lado, los 3 pares craneales, ¿no?, los que se encuentran en abdomen y en tórax, están irrigados de forma craneolateral por la arteria axilar y de forma profunda por la epigástrica superficial craneal y las ramas perforantes de las arterias intercostales, que vienen todas ellas de la torácica interna. Hablando del drenaje linfático, tenemos que los pares craneales van a ser drenados por los nodos linfáticos axilar accesorio y esternal, mientras que los inguinales superficiales se van a encargar de los pares
caudales. En felinos es posible encontrar pequeños nodos a lo largo de toda la serie mamaria, que son denominados nodos linfáticos epigástricos caudales. Y entonces aquí vamos a comenzar a definir cada uno de ellos. Aquí tenemos entonces a los nodos linfáticos en el circulito con el 6, a los nodos linfáticos inguinales superficiales. Y aquí nos vamos a encontrar a los axilares y al axilar y al axilar accesorio. Nos vamos a encontrar también a una rama de la arteria torácica lateral. Aquí vamos a observar las ramas perforantes que provienen de las intercostales o de los vasos torácicos internos. Nos vamos a encontrar también por acá las ramas que vienen de la epigástrica superficial craneal. Y recuerden que justo los perforantes, la torácica lateral y la epigástrica craneal, se va a encargar de los primeros 3 pares de glándulas mamarias. Mientras que básicamente la epigástrica superficial caudal, que es esta de aquí, es la que se va a encargar del aporte sanguíneo de las glándulas más caudales. Por aquí nos vamos a encontrar también una rama ventral a la vulva, los nódulos linfáticos, como ya habíamos dicho, los inguinales superficiales. Aquí nos vamos a encontrar a la pudenda externa y al nódulo linfático external. Aquí. Entrando en materia con la ubre de los rumiantes, pues hay varias cosas que decir acá. Es tan importante pues que tenemos una región anatómica que lleva su nombre, la región mamaria o región de la ubre. El tamaño y el aspecto dependen de la raza y de la edad de la hembra y del fin zootécnico al final, ¿no? Al final a eso nos referimos con la raza, si son para leche o si son para carne. Tenemos básicamente 2 tipos de tejidos, a grandes rasgos 2 tipos de tejidos en la ubre. El tejido que se encarga de la producción láctea y el tejido que se encarga de la suspensión, porque imagínense, hay vacas que generan decenas de litros al día, entonces obviamente pues tienen que tener un tejido especializado que soporte ese gran peso de esa glándula mamaria. Y justo es el otro tipo de tejido que tenemos, que es el aparato suspensorio. El aparato suspensorio posee láminas que se deriva de fascias abdominales y que se fusiona con el tejido conectivo que se encuentra al interior del órgano, de la ubre. Estas láminas que se derivan de fascias abdominales, le encontramos a la lámina medial. La lámina medial es, pues digamos que la más importante porque de ahí se deriva la mitad derecha y la mitad izquierda y genera, cuando vemos la ubre por fuera, el surco intermamario mediano. Esto nos permite observar entonces una mitad izquierda y una mitad derecha. Básicamente la ubre se divide en 4 glándulas independientes, como ya habíamos dicho, ¿no? Son 4 cuartos, ¿no? O 4 glándulas que funcionan de forma independiente. Nada tiene que ver la una con la otra. Puede enfermarse una y las otras 3 seguir funcionando. Cada una de esas glándulas mamarias pues obviamente posee su propio pezón. Y es posible encontrar pezones accesorios o rudimentarios o supernumerarios en las glándulas o en los cuartos caudales. Regresando al aparato suspensorio, entonces habíamos dicho que tenemos láminas que se derivan de fascias abdominales, donde tenemos a la lámina medial. De la lámina medial se origina el surco intermamario mediano y una lámina lateral. Entonces, pues básicamente es una red de tejido conectivo que ayuda a suspender y a adherir ese tejido glandular a las fascias abdominales. Y entonces justo vamos a observar esa distribución, ¿no? Aquí podemos observar en este corte transverso, podemos observar que aquí vienen los músculos abdominales,
Aquí hay tejido conectivo, las fascias, y a partir de las fascias de los músculos abdominales se origina una lámina media y una lámina lateral que ayuda justamente a suspender y a fijar ese tejido glandular a la porción ventral del estómago o del abdomen. Y bueno, en este corte, que también es transversal, que nos permite observar un poquito la estructura de la glándula mamaria, pues podemos observar el parénquima glandular, que es aquí justo donde se observa toda la estructura túbulo-alveolar. Aquí ya podemos empezar a ver toda la serie de conductos galactóforos, que ya vamos a hablarlo más adelante, que llegan al final a una cisterna de la glándula mamaria, al canal o la cisterna del pezón y al orificio del pezón. Hablando de la yegua, pues tenemos un surco profundo que justo señala la formación de las dos glándulas mamarias. Cada mitad tiene una forma de cono con un solo pezón, que tiene usualmente 2 ductos, a veces 3. También tiene un aparato suspensorio de la ubre, solamente que pues es mucho menos desarrollado que la de los rumiantes por obvias razones. Son ligamentos sumamente elásticos los que se encuentran en la porción medial, que son los que generan esta división izquierda-derecha, y muy fibrosos en los laterales, que son el que brindan el soporte parenquimatoso de la glándula. Los nervios que la irrigan provienen de la pared abdominal lateral y del ramo descendente o mamario del nervio pudendo. Y también tenemos inervación importante que se desprende de los nervios espinales, que se encuentran a nivel de las lumbares de 2 y 4 y sacras 2 y 4, con una inervación importante del parénquima por el nervio genitofemoral. De igual forma, para las yeguas, pues gran parte de la irrigación se desprende de la arteria pudenda externa y pues tenemos también por ahí la vena de la espuela, que básicamente es una conexión venosa subcutánea con una vena torácica superficial y es la principal vía de drenaje de la glándula mamaria de la yegua. Y de igual forma el drenaje linfático lo llevan a cabo los nodos inguinales superficiales. Hablando nuevamente de la glándula mamaria de los rumiantes, pues aquí podemos encontrar este tejido glandular. Obviamente esto es un esquema visto un poco más de cerca, y obviamente, bueno, los dibujos siempre son más sencillos que una disección real, porque aquí sí podemos encontrar a placer todas las estructuras involucradas. Toda esta serie como de arbolitos y de ramificaciones que parecieran un brócoli es un lóbulo mamario. Ese lóbulo mamario posee un sistema de ductos que conectan a los alvéolos, que son estos. O sea, cada una de estos círculos al final del arbolito, ¿no? Cada una de las hojitas de los brócolis es un alvéolo. Y un alvéolo justamente está conformado por un vaso sanguíneo sumamente delgado, ¿no? Un vaso sanguíneo capilar que está envolviendo a una estructura de células, a una estructura mioepitelial. Eso quiere decir que hay una capa de músculos, o más bien una capa de células musculares o de miocitos y una capa de células epiteliales. Entonces justamente la circulación de la sangre a través de esta estructura, de este filtro, pues permite la generación de la leche. Digamos que es como si se estuviera colando constantemente la sangre a través de este sistema mioepitelial que permite que al centro de ese alvéolo vaya depositándose la leche. Bien, entonces tenemos que el lóbulo mamario está conformado por los alvéolos y por un sistema de ductos galactóforos. Estos ductos, pues tenemos primero al intralobular, que son pues estos pequeños ductos que van a permitir la salida de la leche de un alvéolo a un ducto más grande.
que es el interlobular mayor, que vendrían a ser justamente estos tubos ya más largos. Al final vamos a llegar al seno lactífero o cisterna glandular. Una vez que la leche ha estado saliendo de los lóbulos, llegamos a la cisterna glandular. Tenemos una separación parcial del seno lactífero y papilar de la cisterna glandular y del pezón. Justo aquí, ¿no? Aquí podemos observar que hay un engrosamiento que permite una pseudodivisión o una separación parcial de la cisterna glandular y la cisterna del pezón. Y posteriormente, pues una vez que la leche está en la cisterna glandular y comienza a bajar a la cisterna del pezón, es entonces cuando la leche puede empezar a salir a través del canal del pezón o del orificio del pezón. Y bueno, vamos a ocupar un modelo anatómico para poder continuar con la clase. Voy a dejar correr los videos y empezamos. Hemos hablado anteriormente, la glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada. Las ubres de los rumiantes poseen características que las hacen distintas o especiales al resto de las especies. En este caso vamos a estar hablando de una ubre de bovino que se encuentra conformada por 4 glándulas mamarias o cuartos, que poseen obviamente cada una de ellas un pezón o una papila mamaria. Sin embargo, no es extraño encontrarse con ejemplares que tengan pezones rudimentarios o pezones supernumerarios que no se encuentran asociados a un tejido glandular funcional. Bien, cada uno de estos cuartos, vamos a tener cuartos anteriores, que son estos dos, izquierdo y derecho, y cuartos posteriores, izquierdo y derecho. Izquierdo y derecho justo porque esta es la porción caudal del animal, mientras que esta es la porción craneal. Si vamos hacia la vista dorsal de la glándula mamaria, será fácil localizar a los responsables del drenaje linfático de este tejido, que son justamente los nódulos linfáticos inguinales superficiales, y nos vamos a encontrar a los vasos sanguíneos, tanto vena y arteria, mamaria, caudal y craneal, que van a permitir la nutrición sanguínea y el correcto funcionamiento de la glándula mamaria, ya que se sabe que de forma general se requieren de 300 a 500 litros de sangre circulando por el tejido mamario para producir 1 litro de leche. Recordemos también que de forma general